Hola, este es un episodio especial de Con el oído en la letra. El primero de muchos porque surge de la inquietud de ver todos los libros que me he leído durante el primer semestre del año. Y llegué a este punto por un evento en el que estuve en el Café Buxley en Valencia, en el que me dieron una lista para rellenarla con todos los libros que me había leído en el primer semestre y todos los que me voy a leer o los que me estoy leyendo ya en el segundo semestre. Y resulta que me sorprendí del hecho de que en el primer semestre me he leído 18 libros. No voy a hablar de los 18 libros porque si no, imagínate, esto sería interminable. Y además, parte de esos libros que me he leído en el primer semestre son de la saga de Harry Potter. Y a Harry Potter le voy a dedicar un episodio especial porque comencé a leerlo por un desafío que me hicieron dos invitadas de un episodio que puedes ir a ver también, el episodio de Harry Potter. Ahí conversé con Lourdes Cifuentes y Sofía Avendaño. Así que te invito por ahora a que veas también este episodio de Con el oído en la letra. Esta experiencia que voy a vivir contigo, porque para mí también es una experiencia, tiene que ver con libros que leí en físico, libros que leí en digital y también mi primera experiencia con audiolibros, porque definitivamente escuchar audiolibros es también una forma de leer. Porque leer no es solamente la conexión vista-libro. Leer implica la expansión, la imaginación en la que tú te imbuyes cuando te conectas con un libro. Y esto también ocurre con los audiolibros. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. El primer libro del que te voy a hablar es Maldito Karma, de David Ziffer, un escritor alemán, periodista. Esta novela fue publicada en el año 2007 y llegué a ella por la recomendación de mi amigo Juan Carlos Macedo, el librero de Tecnibooks en la isla de Margarita. Me dijo, Aymara, tienes que leerte este libro. El libro trata de la historia de Kim Lange, una presentadora de noticias alemana que muere de una manera absurda y reencarna. Ya con estos dos datos te das cuenta de que como lector tienes que hacer un pacto con el escritor porque es una novela fantástica. Fantástica por precisamente la forma en la que muere ella y cómo reencarna y todo lo que tiene que hacer ella para cerrar su ciclo de reencarnación. Por supuesto, no te voy a hacer spoiler con esto, ¿no? Pero sí quiero contarte en una frase cómo te vendería el libro. Te diría, el que la hace en la tierra, la paga en la tierra. Te invito a que leas este libro para que conozcas por qué. ¿Qué me llamó la atención de este libro? Bueno, en primer término, que me conectó, tuve una conexión natural con este libro porque yo también fui presentadora de noticias, fui ancla de un programa de opinión y todo lo que leía en el libro se me hacía muy natural por mi experiencia de vida. Tuve la fortuna de no vivir la envidia que vivió la protagonista de esta novela, pero sí entendí de cerca cada una de las situaciones que tuvo que vivir y por qué cada una de esas situaciones sacó lo mejor y lo peor de ella. ¿Cuál fue la enseñanza que me dejó? Darle el justo valor a las situaciones de la vida y reafirmarme que la vida hay que trabajar para vivir y no vivir la vida para trabajar, situación que en mi caso fue un poco así en el pasado, pero que afortunadamente ahora por todas las posibilidades que he tenido, las posibilidades de experiencia, las posibilidades de vida, las oportunidades que he tenido, he aprendido a buscar ese equilibrio necesario que es parte también de esa búsqueda de la felicidad. Este libro de David Ziffer fue publicado en el año 2007. No es su única novela, ha tenido otras antes y otras después. Y te voy a confesar algo. Este libro me sacó lágrimas. Como me sacan lágrimas casi todos los libros porque yo me sumerjo en la historia como un personaje más de ella. Este personaje, y es algo que he visto recientemente, últimamente en todos los libros que me he leído, este personaje no es ese típico personaje bueno, al que le pasa todo y pobrecita ella. No, ella llega a ser mala con sus compañeros y por eso la paga en la tierra también. El libro Maldito Karma lo leí en físico, pero lo presté y no lo tengo en la mano.
Otro de los libros que me leí en este primer semestre es Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y en esta edición además de Garzamora, coordinada por Carlos Ortiz Brusual, a quien también tuve como invitado en un episodio de Con el Oído en la Letra. Te voy a dejar aquí el playlist para que vayas a ver también este episodio, uno de los mejores episodios y además con una súper conversación con él en la que lo desafié hasta preguntándole cómo serían las redes sociales de Doña Bárbara. Con este libro me pasó algo particular. Es la segunda vez que lo leo. La primera, confieso, que no terminé de leerlo. Estaba, creo que en tercer o cuarto año de bachillerato. Y la verdad es que no hay nada peor que leer un libro obligado. Y creo que a muchos de nosotros nos pasó eso en el bachillerato, tener que leer libros obligados, porque terminas agarrándole aversión al libro, no lo disfrutas, no te conectas con él, dejas de comprender cuál es el mensaje, y definitivamente este libro es una referencia en la literatura venezolana porque es la máxima representación del costumbrismo en Venezuela. Es una historia en la que se contraponen la civilización y la barbarie, en la que hay una historia de amor que subyace en el argumento y en la que además nos damos cuenta de cómo los personajes son determinados por sus circunstancias. Lo que me impactó de esta novela es cómo está construido el personaje y cómo se desarrolla la psicología del personaje en los diálogos. Los diálogos son parte fundamental de este texto. En ellos podemos observar cómo Rómulo Gallegos va evolucionando a cada uno de los personajes con estos parlamentos. Santos Luzardo, Doña Bárbara, son los personajes principales. No te voy a adelantar más para que vayas a leerla. Y la invitación que te hago es a que te conectes con ella, como lo hice yo, con el primer párrafo de esta novela. No te lo voy a leer para que sea una sorpresa para ti. Cuando lo leí, me sentí en ese bongo, escuché el agua, viví la experiencia de estar en ese río por el cual se desplazaba el protagonista. ¿Es una historia cargada de violencia? Sí, es una historia cargada de todo lo que se podía vivir en la Venezuela de principios del siglo XX. Una Venezuela que estaba entrando en el progreso por la explotación petrolera. Si tuviera que venderte Doña Bárbara en una frase, esa frase sería: ¿cómo se confronta la civilización con la barbarie? ¿O cómo entra Venezuela en un progreso a empujones? Doña Bárbara es, sin duda, una gran novela para conectarse con el llano venezolano. Si la leíste obligada, te invito a que la vuelvas a leer. Si no eres venezolano, seguramente no la has leído, aunque tengas referencia de quién fue Rómulo Gallegos y el peso que tiene en la literatura venezolana. Y te invito de igual manera a leerla para que vivas la experiencia sintiendo, oliendo, viendo, porque está escrita de una manera tal en la que definitivamente no dejarás de involucrarte con el llano venezolano. Ahora quiero hablarte de mi primera experiencia escuchando audiolibros. Yo leo en la cama, leo sentada, leo en cualquier
oportunidad que tengo para leer. Eso sí, tengo libros para leer en el día y libros para leer en la noche. Pero con este fue una experiencia muy particular. Lo escuchaba solamente cuando iba a caminar en la tarde. Esa caminata necesaria para mover el cuerpo después de estar todo el día sentada trabajando. 10.000 pasos es mi meta diaria. Si hago más, pues mejor. Y me pasó en un momento en que a veces dejaba todo lo que estaba haciendo y me decía, no, 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 me voy a caminar, pero me voy a caminar solamente porque quería continuar escuchando la historia. Me pasó con este libro que luego de terminar esta hora de caminata y avanzar lo que avanzaba en el lapso de la caminata, continuaba pensando en la historia y quería volver a caminar otra vez al día siguiente para continuar escuchándola. La isla de las mujeres del mar, de Lisa Lee, es una historia en la que las mujeres son las protagonistas. Son las mujeres Haenyeo, se pronuncia así, creo que se pronuncia así, y si no, pues me van a disculpar. Son unas mujeres de la isla de Jeju, en Corea del Sur. Ellas son buceadoras. La novela se desarrolla entre 1938 y el año 2008, periodo en el que Corea pasó por la invasión japonesa, pasó por la Segunda Guerra Mundial, pasó por la división de las Coreas, en las que una parte de Corea quedó dominada por los rusos y otra parte quedó dominada por los estadounidenses. Y la novela se desarrolla en la parte de en lo que conocemos hoy como Corea del Sur. Las Haenyeo son mujeres buceadoras que en esa época, 1938, buceaban sin tanque, buceaban a pulmón y buceaban con un fino traje de algodón. Nada que ver con los trajes de neopreno que se usan hoy para bucear. Y ellas entraban al mar para cosechar los frutos del mar. Frutos del mar, moluscos, mariscos, lo que conocemos exactamente como los frutos del mar, que en ese momento, tal como hoy, siguen siendo muy preciados y tienen un valor especial en el mercado. Lo curioso aquí es que en esa isla las que trabajan como buzas son las mujeres, no los hombres. Los hombres se quedaban cuidando a los niños en el día y después las mujeres que regresaban de bucear, además tenían que ocuparse de del trabajo familiar, del trabajo de la casa. La historia es una historia de amor, de amistad, de sacrificio. El argumento es lo que ocurre en la relación entre dos mujeres. Ellas son, ya vamos a parar allí porque no me acuerdo del nombre de ella. El libro de La isla de las mujeres del mar cuenta la historia de la amistad de dos mujeres, Miya y Kim Yok-soo. Es una historia que pasa por un evento catastrófico que fue una masacre en Corea del Sur en el que murieron miles, cientos de miles de personas. Y precisamente trata de las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Si tuviera que venderte este libro en una frase, te diría que la vida se construye sobre la base de decisiones. Las decisiones que tomó una, que la alejaron de la otra, y cómo al final la soberbia, la falta de perdón, hizo que definitivamente se separaran, pero al final se reencontraron de una manera que por supuesto no te voy a contar, porque si no te voy a hacer spoiler. De 1938 a 2008. Estos son los años en los que transcurre la historia de estas mujeres que hoy son patrimonio inmaterial de la humanidad. Me conecté con este libro desde el principio porque soy buza y me llamó la atención conocer la manera en cómo en una parte del mundo remota a mí, alejada de mí, hay una cultura en torno al rol de la mujer buza, a cómo evolucionó esta figura de las mujeres en la sociedad surcoreana y cómo hoy en día tienen un papel en una de las principales fuentes de ingreso de este país.
Es una novela que pudiera considerarse como una novela histórica porque trata de lamentables hechos que ocurrieron en esta nación asiática. Es una novela que está contada en primera persona de cada uno de los personajes, lo cual permite contraponer la visión de un mismo hecho desde diferentes ángulos. Eso que llaman, bueno, vamos a conocer la versión de cada una de las partes, es una de las maneras en cómo Lisa Lee trabaja la narración. Es una novela que tiene una solución de continuidad en tanto la acción que se desarrolla en este periodo que ya he mencionado, de 1938 al año 2008. Y además es una narración fragmentaria porque va y vuelve, es decir, el tiempo no es lineal, pero está construida de una manera tal que yo, que no la leí en papel, que podía ir y volver y la escuchaba por partes, no le perdí nunca la secuencia al punto en el que me quedaba y evidentemente no tenía que volver atrás, porque no iba a poder volver atrás porque era un audiolibro, ¿no? Y además estaba caminando cuando estaba conectada con esta novela. El siguiente libro del que te quiero hablar es La escaladora de Juan Marbarro. Es un español. Mira, marcadito lo tengo, una cantidad de marcas que hice. Yo soy de esas personas que lee un libro, lo marca así, pero disfruto, no sabes cómo, rayando un libro. Es una manera de manipularlo, de tocarlo, de sentirlo, de vivirlo. Te preguntarás, bueno, pero el libro, no. Los libros, hay libros que son libros objetos, que puede ser, por ejemplo, un book table, un libro de mesa, para no meterle al Spanglish, un libro de mesa, obviamente eso sí no los voy a rayar porque tienen dibujos, están ilustrados, pero este tipo de libros que me invitan a reflexionar, los rayo y los marco, como está marcado este. Este libro trata de la historia de Carlos y Maya. Carlos es un tipo de 35, 40 años que sale huyendo de la ciudad a refugiarse en el pueblo de donde son sus ancestros, de donde era su abuelo, donde nacieron sus padres. Allí se conecta con la casa de su abuelo y en este proceso de reconstruir esta casa, de comenzar a ver qué iba a hacer con ella, también pasa por un proceso de reencuentro con él, de comprender cuál es su propósito de vida. ¿Y cómo lo hace? Precisamente conectándose con la escalada. Esta mujer que conoce, Maya, una tremenda escaladora, en cada uno de los procesos para hacer la escalada, va compartiendo con él reflexiones sobre la escalada, pero que terminan siendo reflexiones sobre la vida misma, reflexiones sobre cómo vivir la vida, cómo encarar la vida y cómo entender cuál termina siendo tu propósito de vida. Él era un tipo que trabajaba 8 horas en una silla, sentado en la ciudad, respondiendo a las demandas de su entorno, no se escuchaba, no tenía tiempo para él, no tenía ese tiempo necesario, eso que llamamos un momento de solaz, de simplemente sentarse a ver pasar a la gente y conectarse con eso y vivir esa experiencia. Estoy segura de que para ti puede ser difícil, para mí lo era. Ahora estoy tratando de hacerlo a diario. Es un libro que si tuviera que venderte en una frase, te diría sal y escala tu vida. Este para mí es un libro que trata sobre la paz, pero sobre la paz interior. Esa paz que se consigue solamente cuando nos conectamos con nosotros, cuando nos escuchamos. Y cuando esa es la prioridad, escucharnos a nosotros y no escuchar primero a los demás. Ojo, que hay que escucharnos, pues, pero primero es necesario escucharse a uno mismo.
Si tuviera que venderte este libro en una frase, te diría, huir no es la opción. Sal y afronta, sal y enfrenta, sal y confronta, pero no confronta al otro. Confróntate a ti mismo en cada uno de los desafíos que tengas por delante, porque cada desafío tiene una enseñanza. Caerse también es una enseñanza. Este libro, ¿cómo llegué a este libro? Llegué a este libro en la FILUC, en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, en octubre de 2024. Y lo tuve guardado hasta ahora porque creo que, hasta ahora digo este año cuando me lo leí, porque estoy convencida de que los libros llegan a las manos de uno en el momento que tienen que llegar, ni antes ni después. Y por supuesto, después de leer este libro, tengo en mi lista de pendientes escalar. A lo mejor en uno de estos lugares donde uno pone un pie, pone otro pie, no sé cuántos vaya a llegar a subir, no sé cuántos metros vaya a llegar a subir, pero es una de las experiencias que tengo pendientes. El siguiente libro del que te quiero hablar es El hijo de la panadera de Inés Quintero. Este libro me lo leí para poder conversar con ella, bueno, y además porque es una historia fascinante. La historia de Francisco de Miranda es una historia fascinante. Grabamos ese episodio en el Palacio de las Academias, en el salón de la Academia de la Historia. Un episodio que la verdad no es porque lo haya hecho yo, pero no te lo puedes perder porque es una conversación hilarante que además refleja esa conversación lo clave de este libro, la historia de Francisco de Miranda, cómo está contada la historia, la manera en que revela este libro la humanidad del personaje. Francisco de Miranda definitivamente es el precursor de la independencia. Cuenta las peripecias que tuvo que atravesar este venezolano, que tuvo que salir de Venezuela para poder formarse como se formó y ser quien quiso ser. Fue un hombre que estuvo en las principales cortes del siglo XIX y que además cuenta esos asuntos curiosos, esos asuntos con los que todo ser humano se quiere conectar, conocer la vida del otro, conocer la experiencia del otro y entender cuál fue el papel determinante que tuvo Francisco de Miranda en la gesta de la independencia venezolana. Si tuviera que venderte en este libro, en una sola frase, te diría, la vida no es solo bochinche, que fue el caso de Francisco de Miranda, quien terminó sus días en la cárcel después de que lo traicionaran. Y si te contara quién fue uno de los promotores de esta traición, dirías, no es posible. Pero sí, no te voy a decir quién es, aunque seguramente lo sabes porque tienes que haber leído Historia de Venezuela, si eres venezolano. Si no eres venezolano, anda a leerlo para que te enteres de qué fue lo que ocurrió con este hombre que es considerado uno de los precursores, el gran precursor de la independencia de Venezuela. Como te he comentado, leo en físico, audiolibro y también en digital, como es el caso del libro del que te voy a hablar ahora, que es El valor de la atención de Johann Hari. Este es el tipo de lectura que no hago de noche y a la que le dedico de forma rigurosa media hora en la mañana. ¿Por qué? Porque este tipo de lectura es para mí lectura formativa. Es un ensayo desarrollado a partir de la investigación que hizo este periodista sobre la atención del ser humano, cómo la atención del ser humano está amenazada, cómo está bombardeada. La premisa del libro fue un episodio que tuvo con un sobrino que no pudo mantener la atención en lo que le decía por más de 60 minutos porque iba directo a la pantalla. Este autor, John Hari,
conversó con investigadores, psicólogos, personas que se han dedicado a lo largo de más de medio siglo a estudiar la atención. Propone algunas pautas para que individualmente cada ser humano tomemos conciencia de la situación en la que estamos imbuidos con relación a las amenazas para nuestra atención y sobre todo cómo desde la individualidad, porque bueno, es imposible ir contra el sistema, pero podemos cada uno hacer ajustes en nuestra vida diaria precisamente para proteger nuestra atención y poder conectarnos con lo que estamos haciendo. El otro día estaba escuchando una clase y no aguanté. Escuchaba la clase y dije, no, no me voy a conectar al teléfono, no voy a volver al WhatsApp. Pero al final, creo que pasaron 30 minutos o 40 minutos de la clase y sucumbí a desviar mi atención de la clase para ponerla en el teléfono. Es un gran desafío lo que vivimos con relación a nuestra atención y en esta investigación está demostrado estadísticamente cómo viene siendo a lo largo de los años la merma de nuestra atención en los nativos digitales, en los baby boomers y en quienes comenzamos a vivir nuestra vida, es decir, como en mi caso que tenemos la mitad de nuestra vida impactados por la internet y por las redes sociales. Si tuviera que venderte este libro en una frase, la frase sería, tú tienes el poder de preservar tu atención. Lo más valioso que rescato de este libro para mí son esas prácticas que él propone, además de la toma de conciencia sobre los agentes que impactan en nuestra atención. Imagínate que hasta lo que comes impacta en la capacidad de atención que tiene uno para conectarse con lectura, con actividades o con situaciones. No te voy a decir más porque si no te haría spoiler. Ah, y se me olvidaba decirte cómo llegué a este libro. Este libro me lo recomendó Lisandro Samuel, escritor, promotor de Círculo Amarillo, un espacio bien interesante para relacionarse con respecto a tus pares en la escritura, tus pares en la lectura. Soy de aquellas personas que siempre está atenta a lo que hablan los demás de los libros. Y eso me conecta, soy muy auditiva, y eso me conecta porque me gusta aprender, me gusta conocer, soy curiosa por naturaleza y desde allí me conecté con este libro. Ahora quiero hablarte de la experiencia más reciente que he tenido leyendo libros que tienen que ver con libros y con librerías. Pero además es mi reencuentro con la literatura asiática. En el pasado había leído haiku de poesía, en poesía había leído Murakami, pero estos autores de los que te voy a hablar ahora son autores jóvenes. La primera es Hwang Bo-reum. Es una joven asiática. Publicó 3 libros de ensayo primero, antes de publicar esta, que es su primera novela. Me la recomendó también mi amigo Juan Carlos Macedo de la librería Tecnibooks en Margarita. Y cuenta la historia de una joven que de pequeña vivía metida en los libros, conectada con los libros, leyendo. Y luego de tener una decepción amorosa, decide emprender. Y la manera en cómo lo hace es creando una librería que fuera el espacio en el que ella quisiera estar, que no fuera solamente un trabajo, sino que fuera una forma de vida para ella disfrutar. Resulta que la librería termina convirtiéndose en un espacio en el que confluyen diversos personajes.
y para los cuales la librería se convirtió en ese espacio, valga la redundancia, de transformación, de evolución, de reencuentro, de sanación, porque básicamente el tema aquí es que las librerías, los libros sanan, pero además también me llevé una súper grata sorpresa con este libro porque el café es uno de los protagonistas. Soy cafetera, me encanta tomar café. Y aprendí muchísimo sobre el café, sobre los tipos de grano, sobre la acidez, la alcalinidad, los sabores y los olores del café. Te invito a leerlo. Me pareció además que tiene algo que es característico, como me he dado cuenta ahora y también conversando con otras personas que son avisadas en literatura asiática, la sencillez del lenguaje que tiene este libro te invita a conectarte con lo sensorial. Uno de los aspectos que me he dado cuenta me conectan con la literatura o me conectan con los libros es que no llego a ellos pretendiendo ser crítica ni pretendiendo desmembrar el libro en estructura. No, yo me acerco a cada uno de los libros como una lectora que quiere vivir, que quiere sentir o que quiere aprender, como es el caso del libro anterior del valor de la atención. Pero cuando los leo, no lo hago tratando de identificar, bueno, el autor utilizó este giro o hace este giro para concluir el arco narrativo del capítulo. No, 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 nada de eso. Vivo los libros desde mi condición de ser humano, desde mi condición de lectora, sin una mayor pretensión crítica, sino simplemente de conectarme con lo que me quiere decir este libro. De hecho, este libro es un libro que además rayé muchísimo porque precisamente en cada uno de los capítulos, bueno, no te voy a leer, no voy a comentar, no voy a leer ningún pasaje del libro para no hacer spoiler, pero lo que me llama la atención de este libro, que además no es el único libro de literatura asiática que me leí en el primer semestre, ya te voy a hablar de otro, porque además ahorita también estoy leyendo dos más. Sí, soy de la que lee 4, 5 y 6 libros a la vez. Y he aprendido a desarrollar esta capacidad de no confundir las historias y de poder bajar el switch y pasar de un libro a otro. Como comenté minutos antes, tengo un tipo de lectura para cada momento. Si estoy en la casa, si estoy en la calle esperando o cuando me voy a dormir. Ahorita cuando me voy a dormir estoy con la saga de Harry Potter, de la que te prometo hacer otro episodio especial solamente para dedicarlo a Harry Potter. Bueno, este libro te habla del propósito de la vida, del propósito de cada uno de los personajes y de un asunto que es crucial en la cultura surcoreana, porque ella también es surcoreana, la autora, de la competitividad, de lo importante que es para la sociedad surcoreana ir a la universidad, graduarse, sacrificarse por ser el mejor, vivir para la sociedad y no vivir para uno mismo. Es uno de los grandes aprendizajes de este libro, una de las grandes enseñanzas de este libro. ¿Cuál es tu propósito? Si tu propósito es lo que te conecta y lo que te motiva, síguelo, independientemente de lo que la sociedad esté exigiendo o esperando de ti. Un cafecito siempre es el buen acompañante para un libro, un café, una infusión o té. En mi caso, soy cafetera y me encanta el té. El último libro del que te voy a hablar en este episodio especial de Con el oído en la letra, en el que he querido
compartir contigo mi vivencia como lectora con distintos temas y distintos tipos de libro es este. Mis días en la librería Morisaki. Este libro es de un autor japonés que se llama Satoshi Yagisawa. Él nació en 1977. Ganó el premio literario Chiyoda y se convirtió en un fenómeno editorial a partir del cual se ha hecho una película. Este libro me hizo ir corriendo a internet a buscar el lugar donde está la librería. La librería esta existe y está en un barrio de Tokio en el que se concentra el mayor número de librerías en el mundo. Es decir, es un barrio en el que única y exclusivamente hay librerías. Este libro cuenta la historia de Tatako, una muchacha que sufre una decepción amorosa y se encierra en su casa y su mamá le pide que vaya a ver a su tío Morisaki, que tiene una librería. Ella comienza allí a relacionarse con los libros. Es un libro que está dividido en dos partes. La primera parte cuenta la historia de Tatako, de su decepción amorosa y cómo se conecta con los libros y comienza a vivir la experiencia en los libros. La segunda parte cuenta la historia de Momoko, su tía, la esposa de su tío Morisaki. Son dos partes, dos maneras de ver la vida, dos maneras de tomar decisiones, pero que siempre, para cerrar el libro, para cerrar eso que se conoce como el arco narrativo, se cierran en un mismo punto. Todos los libros son un viaje. En este caso, el viaje que hace uno como lector, el viaje que hice yo como lectora con cada uno de estos libros, que como podrás haber notado, tienen intereses y temas diferentes, pero con los cuales me conecté yo a cabalidad. Y bueno, es el viaje del personaje, pero también es mi viaje. Yo en lo personal, de cada libro saco una enseñanza, de cada libro tengo una experiencia diferente. Este libro, por ejemplo, es un libro que quisiera volver a leerme, porque me lo devoré en una sola noche. Comencé a leerlo a las 6 de la mañana y terminé de leer a las 6 de la noche y terminé de leerlo como a la 1 de la mañana en mi convalecencia de COVID, porque bueno, lo que quería era estar acostada en la cama por el malestar que tenía. Quizá a lo mejor lo leí un poco rápido y por eso quiero volver a leerlo. Es una novela corta que tiene un lenguaje sencillo, que no te pone a pensar en esas palabras, pero ¿qué significa esta palabra? No, y que además, siendo literatura japonesa, para los occidentales, es decir, nosotros, los que estamos de este lado, eh, tiene un glosario que te permite comprender de qué te está hablando cuando las palabras no, no tienen traducción al castellano y usan la literatura japonesa. El libro, me enteré después que terminé de leerlo, tiene una segunda parte y esa segunda parte ya la tengo en mi lista de libros que me voy a leer durante el segundo semestre de este año. Me conectó su portada. Y este libro también me lo recomendó mi amigo Juan Carlos Macedo. Así que si quieres tener una buena recomendación de libro, te recomiendo que te conectes con él. Él está en la isla de Margarita, aquí en Venezuela. Este libro también lo rayé porque cada uno de los personajes hace reflexiones sencillas, reflexiones sobre la vida, que son reflexiones que seguramente tú y yo hemos
hecho en algún momento. Te invito a que lo leas. Si llegaste hasta este punto de este episodio de Con el oído en la letra, quiero agradecerte por tu tiempo y por tu atención. Y además, quiero pedirte que me dejes tus recomendaciones en los comentarios, porque este no va a ser el único episodio especial de Con el oído en la letra. También voy a grabar uno para contarte de mis lecturas en el segundo semestre de 2025 y además este episodio especial que haré sobre Harry Potter, porque fue para mí un desafío conectarme con esta saga que definitivamente es un clásico de la literatura contemporánea. Chao. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.